Hola, el título y la miniatura de este video no son clickbait. Clickbait es un término que se utiliza mucho en YouTube para mostrar una miniatura que te llame la atención, que despierte tu curiosidad y que hagas clic y después adentro te desilusiones porque lo que hay adentro es una cagada, no tiene nada que ver con tus expectativas. Y para lo único que sirvió es para los que perpetraron ese video se llenen de visualizaciones. Nada más. Esto no es una boludez, no es clickbait, no te vas a llevar ninguna desilusión después que termines de ver el video completo. Al contrario, te vas a sorprender como hace años que no te sorprende un comando en AutoCAD. Hoy te voy a mostrar un comando que existe desde la versión 2011 de AutoCAD. ¿Desde la versión 2011? Sí, desde la versión 2011. Wow. Y te puedo asegurar que no lo conoces. No lo conoces y está a la vista, ¿eh? Está a la vista. Y a partir de hoy se va a convertir en un aliado tuyo de todos los días porque va a hacer que tu flujo de trabajo en AutoCAD haga así. Che, profe, pero si está de la versión 2011 y es tan buenísimo el comando, ¿por qué decir que nadie lo conoce? Porque si bien está a la vista y vos todos los días lo ves, nadie conoce su verdadera función porque está de incógnito. El comando está enmascarado bajo otro nombre. Que no te asuste esta máscara. No siempre se esconde un bandido detrás de un antifaz. Primero, un poquito de historia. Aguantátela, es cortito, es muy cortito, pero después de esto vas a entender por qué este comando cambia la concepción del dibujo dentro del AutoCAD y va a ser tan útil para vos de acá en adelante. No te vayas. Cuando Autodesk compró Revit y Revit empezó a hacerse masivo, más allá del cambio de paradigma que significó el BIM, que en realidad fue creado por ArchiCAD, dentro de Revit apareció un comando de creación de objetos fabulosos. El crear similar o más conocido como create similar. Che, profe, pero me habías dicho que era un comando de AutoCAD y ahora estás hablando de Revit. No, ya sé, pavo. Te estoy explicando esto porque te voy a explicar la historia del comando. Porque este comando no está en AutoCAD y es buenísimo. El crear similar o create similar lo que hace es crear un objeto similar al objeto que está seleccionado. Por ejemplo, yo tengo seleccionado este muro y voy a create similar o crear similar, como lo quieras, el shortcut o atajo es CS, y creo un objeto exactamente igual a ese, pero de distintas dimensiones. Es decir, tiene todas sus propiedades, pero es un objeto nuevo, no es una copia del anterior. Si yo, por ejemplo, ahora selecciono este y presiono Create Similar, genero un muro con esas propiedades. Si yo, por ejemplo, tengo seleccionado este y voy a Create Similar, que siempre está disponible cuando tengo seleccionado un objeto o varios objetos, pero de la misma característica, entonces creo uno igual a ese. Ahí lo tenés. ¿Y las líneas punteadas también? Cualquier cosa, boludo. Mira, a ver, selecciono este, Create Similar. Hago así, tic, y ahí tenés líneas punteadas. ¿Y las cotas también? Todo lo que quieras. Mirá, selecciono la cota, voy a Create Similar y acoto, por ejemplo, desde acá hasta acá. Y ahí lo tenés, con las mismas propiedades del otro. Con esto te cago. ¿La escalera también? ¡Ay, que sos pesado! La escalera también, mira. La selecciono, voy a Create Similar y genero la escalera que va desde acá hasta acá y ahí está lista la escalera. Quiero ese comando en AutoCAD. Lógico, yo también. Todos los que manejamos AutoCAD, cuando vimos esto en Revit dijimos, ¡wow! Quiero esto en AutoCAD. ¿Te imaginas, por ejemplo, no sé, querer acotar de acá hasta acá? Entonces tengo que venir a buscar el comando cota o tipearlo, lo que sea. Estoy en este layer, en esta capa que es roja, entonces acoto de acá hasta acá y me aparece un número gigante de... ¡Oh, qué desgracia! Entonces decir, no, bueno, tengo que ir, cambiar el comando, el estilo de la cota y qué sé yo. O sea, cambiar la capa. Es un quilombo. En lugar de eso, vos simplemente seleccionás la cota que querés. Quiero esta, ponele. Y pones Create Similar y ahora acotás desde ahí hasta acá
con la misma cota de este, con las mismas propiedades, con la misma capa, con la misma... todo. ¿Entendés? Por ejemplo, suponete, no sé, esa línea de ahí. Pongo Create Similar y ya dibujo en esa línea. Selecciono, qué sé yo, otra cualquiera. Este texto, mira, pongo Create Similar y escribo un texto. Bueno, Wilson. Bueno, ahí tenés, mira. Che, profe, ¿cómo es el comando Create Similar? No, eso es lo peor de todo. El comando no se llama Create Similar, tiene otro nombre que nada que ver. ¿Y entonces cómo se llama, profe? Ya te voy a decir. Yo me acuerdo una vez en la facultad, allá por el 2009, de mostrar el Revit y mostrar este comando que era fascinante, el Create Similar o crear similar, etc. Y un alumno me acuerdo que me Y respondió... yo uso el pincelito para eso. Exactamente la misma boludez, me dijo. Sí, yo uso el pincelito. El pincelito es ni más ni menos que el Match Properties o igualar propiedades. Pero no es una boludez, No, profe. no, ya sé, no es una boludez. En ese momento, lógicamente, usabas esto. Vos suponete que, por ejemplo, en lugar de hacer esta línea que hicimos acá, la hacíamos con la capa activa. Entonces yo pongo line y dibujo y no me sale como me había salido recién con las propiedades de esta de acá. Entonces, ¿qué hacemos? El pincelito. Exactamente, el pincelito. Entonces vamos a Match Properties, seleccionamos el objeto del cual queremos copiar las propiedades y hacemos clic, clic, o seleccionamos todo lo que queremos. No te conviene porque es un despelote, pero vamos a volver para atrás. Con eso se solucionaba. Es un flujo de trabajo que está pensado al revés. Es decir, primero tengo que hacer las cosas y después decirle cómo quiero que sean. Cuando en realidad las puedo hacer desde el principio y sin necesidad de tipear el comando texto, o el comando círculo, el comando arco, el comando línea, el comando la... ¿Me entendés? Vos seleccionas el que querés y le pones Create Similar. Pero, ¿cuál es el comando, profe? Ya te voy a decir cuál es el comando. No es Create Similar. Puta madre. Entonces, seleccionas el objeto, el que sea, pones Create Similar y funciona bárbaro. Mirá, te lo voy a mostrar inclusive, por ejemplo, en el layout. A mí me encanta trabajar en el layout, así que voy a aprender absolutamente todas las capas. Ay, qué quilombo, profe. Sí, bueno, pero pará, porque yo esto lo tengo ordenado acá, ¿ves? Acá tengo la planta baja, la planta alta, la de la azotea, y cada uno ya está listo para imprimir e inclusive listo para trabajar, ¿ves? Que cada cosa tiene sus espesores y demás. Entonces, si yo, por ejemplo, acá quisiera, no sé, hacer un muro divisorio acá entre el estar principal y el mirador, selecciono esta línea, que no tengo ni la más remota idea de ni a qué capa pertenece, ni qué espesor tiene, ni absolutamente nada, y le pongo Create Similar y dibujo mi muro como yo quiero. Y listo, y yo estoy seguro, segurísimo que esto pertenece a la misma capa que este, pese a que yo estoy en el layer intruso del qué sé yo, no tuve que ir a buscar de entre los millones de capas que Siempre fue tengo un ahí. quilombo de capa que tenés ahí, ¿no? Sí, porque este es un flujo de trabajo, este es un archivo de otra cosa, un flujo de trabajo multiplanta, que después te cuento de qué se trata. Pero digo, no tuve que buscar la capa que yo quiero entre todas estas capas y seleccionarla. No, directamente la tenía ahí. ¿Querés hacer un hatch igual a este? Lo seleccionás, pones Create Similar y haces clic donde lo querés, le das OK y ya está. Ya está. Ya está, profe. ¡Ya está! Dale, profe, pues no seas culiao, decime el nombre. Bueno, no, es que Dale, decime. quiero generar un poquito de suspenso, porque la verdad pareciera ser que Autodesk Ufa. no quisiera que nosotros usemos este comando. Porque, como decía recién, porque es difícil todo esto. Lo tienen mascarado bajo otro nombre. ¿Y cuál es ese otro nombre, profe? Ya te lo digo. Anda a la mierda, no me importa. Yo uso el pincelito. No uses el pincelito. Aborrezco el pincelito. ¿Sabes por qué aborrezco el pincelito? Fíjate esto. Suponete este archivo. Y yo quiero que estas dos líneas de acá sean iguales a esta. Entonces, ¿qué hago? El pincelito. Exacto, el pincelito. Entonces, voy a buscar el pincelito, selecciono el objeto que tiene las propiedades que quiero que tenga el otro objeto y selecciono los dos y listo. Sí, más fácil, así lo hago yo. Sí, pero fíjate este caso. Volvemos para atrás. Esta línea, pongamos que es
una línea de una línea de trazos. Entonces yo vengo con mi pincelito y pongo igualar propiedades, selecciono y ahora pinto los elementos que quieran esas propiedades. Y mira. Oh, no te lo hizo. A mí sí me funciona. A vos me parece que no te anda el AutoCAD, profe. Porque yo lo hago. Sí, muy probablemente vos lo hagas y en realidad yo también lo puedo hacer. ¿A qué no? A ver, mostrame. Voy a igualar propiedades, selecciono el objeto y esta vez voy acá abajo a los parámetros. Se me abre esta ventanita y acá le digo que también me copie las propiedades del tipo de línea. ¿De dónde sacaste esa ventanita? Esta ventanita la saqué de ahí abajo de Properties, mira. Voy de nuevo, voy a igualar propiedades, vengo acá abajo donde dice parámetros, de acá saqué esa ventanita y acá tengo todas las propiedades que va a copiar. Fíjate que de momento copiaba solamente el color y la capa, mucha gente lo deja así. Es más, mucha gente inclusive ni siquiera sabe que existen los parámetros y tienen o todo tildado o todo destildado y a algunos le anda y a otros no le anda. Bueno, es por esto. El Match Properties tiene la propiedad de igualar un montón de propiedades y no siempre las mismas, todo el tiempo vos lo podés ir cambiando. Y no tiene nada que ver con el comando este que yo te estoy proponiendo ahora, que ya te digo cómo se llama, no te vayas, te pido por favor, no te vayas. Bueno, pero no me mostraste lo del tipo de línea. Ay, Wilson, mira, es muy fácil, pones tipo de línea, le das a aceptar y ahora marcas ahí y estas también son iguales que la otra. ¿Por qué? Porque le modifiqué el parámetro. ¿Cómo se llama el comando? Bueno, hace un tiempo, unos muy pocos años en realidad, yo estaba buscando un comando de selecciones. Estaba trabajando con el Create Similar y estaba buscando ver qué opciones había con respecto al Create Similar. Y descubrí lo siguiente, mirá, vuelvo a este dibujo, vamos a acomodar un poquito esto, vamos a poner el estado de capas de, no sé, esa planta. Y ni se te ocurra irte en el momento en el que te dé el comando, porque ya termina el video, pero vamos a hacer una campaña para que Autodesk nos escuche. ¿Sí? Vamos a hacer mucho ruido con esta campaña que vamos a hacer, que es parte del sorteo que siempre hago, pero esta vez vamos a hacer que Autodesk nos escuche, le vamos a pedir que nos cambie el nombre de este comando, pues este comando no tiene nada que ver con lo que realmente hace, ahora te lo voy a mostrar. Y una vez que Autodesk nos dé bola con eso, vamos a poder empezar a pedirles otras cositas de esos comandos que siempre necesitamos. No te vayas, te lo pido por favor. Está bueno esto, ¿no? Si te quedaste hasta acá es porque te gustó. Poneme un like de paso. Gracias. Bueno, un día había seleccionado una serie de elementos, hice botón derecho y usé el Select Similar. Raro porque yo siempre lo hago por teclado, pero en este caso lo hice con Select Similar. Perfecto. Fíjate que este menú dice Group, Select Similar, Deselect All. En español sería grupo, seleccionar similar y deseleccionar todo. Pero ese día seleccioné un solo objeto e hice botón derecho y me apareció Group, Select Similar, Deselect All, pero me apareció un Add Selected, que no estaba antes, que solamente aparece cuando tenés un solo elemento seleccionado. Si tenés dos, por más que sean dos elementos iguales, no aparece. Fíjate, yo selecciono estas dos cotas y hago botón derecho y el Add Selected no aparece. Y lo interesante de esto es que aparece el comando de color verde, viste que era, te lo muestro de nuevo ahí está. Hago ahí, ves que es verdecito, igual que estos de acá, es como que los tres, está separado, ¿no? Pero es como que los tres pertenecen a lo mismo. Están hablando de selección. Si uno está hablando de seleccionar, otro está hablando de seleccionar algo similar, este Add Selected, que significa agregar selección, tiene que ver con seleccionar. No, el Add Selected es el maldito Create Similar del AutoCAD y nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque Autodesk lo tiene. Voy de nuevo. Perdón, no, esto es... Ay, perdón. Ahí estoy, más o menos. El zorro un poroto al lado mío. Bueno, no me sale, pero ¿me entendés? Enmascarado. Entonces, fíjate cómo funciona. Yo te voy a hacer la misma prueba de recién. Hago una cota con un estilo de cota cualquiera, de ahí hasta acá, y me sale el monstruo este, y en lugar de eso, selecciono esta cota, hago botón derecho, Add Selected, y acoto exactamente lo mismo, y el resultado es la cota que corresponde. ¿Lo querés hacer con una línea? Lo hacemos con una línea. Selecciono esta línea, hago
botón derecho, Add Selected, y todo lo que yo dibuje ahora está en la misma capa de la línea que había seleccionado, con el mismo tipo de línea, con todas las propiedades que tenía el objeto ese que seleccionamos. Y yo no tuve que ir a buscar las propiedades de uno y cambiarle el espesor, ni tuve que recurrir al fucking pincelito ese que lo aborrezco para copiar las propiedades, que no siempre se copian todas las propiedades porque no saben que existen los parámetros. Por ahí vos lo sabés, pero los estudiantes no lo saben y así hacen cagada tras cagada en sus entregas y no se enteran nunca por qué. Y aparte, es mucho más lógico hacer las cosas bien de entrada que hacer las cosas mal y después con el pincelito decirle, bueno, y ahora copiámelo como este, como este, como este. ¿Me explico? O sea, hacer las cosas bien es un flujo de trabajo buenísimo. En cambio, hacer las cosas mal y después tener que corregir las cosas que hiciste mal es una cagada. Voy a terminar con la máscara. Porque me la hizo mi mujer y si no la uso me mata, pues la hizo especialmente para este video. Entonces, para que no veo. Entonces, el comando es Add Selected, agregar selección. Pero si vos pusiste CS. Porque yo le puse un atajo, le edité el PGP. ¿Y eso cómo se hace, profe? ¿Tenés video de eso? Sí, este video que estás viendo. Después te dejo el link abajo. Dale, buenísimo. Entonces, yo te recomiendo que uses el ADD, si querés, como shortcut. En inglés es ADD y en español es AD. Vos pones ADD, Enter y ese es como el Create Similar. Y en español es AD. Pero yo te recomiendo que le pongas CS, que es el mismo atajo que usas en Revit. Y si no usas Revit, cuando uses Revit, el CS lo vas a tener así porque es un flujo de trabajo impresionante, es un comando alucinante que me llamaba muchísimo la atención que no estuviera en AutoCAD y efectivamente estaba desde la versión 2011 y yo lo descubrí allá por el 2016, me quería pegar un tiro ¿me entendés? Como te dije hace un rato, no te vayas, por favor, porque enseguida te voy a decir cómo vamos a hacer para que Autodesk nos escuche y le cambie el nombre a este comando y le ponga el Create Similar, que es lo que corresponde. Pero no me quiero olvidar de decirte lo de Revit. No te dejes estar con el aprendizaje de Revit, porque si bien yo no lo recomiendo para la facultad. Los otros días di una conferencia al respecto y a donde quieran que vaya y les explique por qué yo no recomiendo el Revit para la facultad, me avisan y voy, no tengo ningún problema. Pero hay que saberlo, o sea, hay que saberlo. No lo uses en la facultad porque te va a arruinar la carrera. En otro momento te explicaré por qué, pero tenés que aprenderlo. Pero es un software muy difícil. Hay gente que cree que lo maneja y en realidad maneja un 2% de lo que es el Revit. Es un software muy difícil y te puedo asegurar que cuando salgas a la calle, en la calle lo vas a tener que aprender. Entonces, bueno, lo puedes ir aprendiendo ahora con ciertas precauciones, pero como es un software tan difícil y es, digamos, difícil de asimilar. Yo estoy dando una clase por semana en el canal de YouTube. Ya vamos, creo que por la clase 5. Estuve con un problemita la semana pasada, por eso no pude subir, pero ya me voy a poner al día, te prometo. Y bueno, si estás pero muy apurado y lo necesitas aprender ya y no podés esperar el año que va a durar en terminar este curso, acordate que en Patreon tengo también un curso de Revit completo, casi completo, ya estamos en temas bastante avanzados. Y vamos por la clase número 57, 58, por ahí. No te asustes que no todas las clases duran una hora, hay algunas de 10 minutos, de 15 minutos por tema. Y además tengo muchísimos videos inéditos de AutoCAD. Son videos que, viste que de a poquito también los voy publicando en YouTube, aquellos que tienen más de un año de antigüedad. Yo los hago públicos en YouTube porque no todo el mundo tiene $3 por mes para pagar y estar dentro de Patreon. Hay mucha gente que me apoya en Patreon solamente por una cuestión de agradecimiento y yo realmente les agradezco mucho, pero no me gusta recibir ese agradecimiento sin darles este plus y por eso yo hago esos videos
para Patreon, muchísimo de AutoCAD, muchísimo de AutoCAD. Tantos videos son de AutoCAD que los estoy haciendo por series. Entonces tenemos la serie de comandos poco conocidos de AutoCAD, comandos conocidos en profundidad, es decir, abordamos comandos que conocemos, como vimos hoy lo del Match Properties, que tiene parámetros. Bueno, hay muchísimos comandos que usas todos los días y que tienen parámetros que te pueden hacer trabajar de otra manera. Qué sé yo, bloques dinámicos, restricciones geométricas, restricciones dimensionales. Bueno, toda una parte de AutoCAD avanzado que normalmente es rara encontrarla en algún video público. De acá a un año te puedo asegurar que va a estar todo público en YouTube, porque eso ya está en Patreon y yo lo voy a poner en YouTube cuando cumpla un añito. Así que nada, aprende Revit, eso te quería decir y me fui por las ramas. Aprende Revit, no te dejes estar, no se aprende de un día para el otro. ¿Sí? Me voy a tomar un mate. Bueno, profe, escúchame, mientras te tomas el mate, acordate que tenés que decirnos cómo complotarnos contra Autodesk para que nos den bola. Bueno, eso. Vamos a hacer un sorteo, viste que siempre hacemos un sorteo poniendo un emoji. El emoji es siempre el del símbolo de la paz. Pero esta vez, si te fijas, vas a ver que al pie del video, inclusive también lo voy a poner en la descripción, hay un hashtag, hay uno que dice hashtag Autodesk, que es para llamarle la atención a Autodesk, y después hay otro hashtag que dice please change add selected by create similar in AutoCAD. ¿Qué significa esto? Significa, por favor, cambia el add selected, el comando add selected, por create similar en AutoCAD. Lo ponemos en inglés para que los gringos nos entiendan, porque no se ponen a estudiar español, entonces nosotros nos tenemos que poner a estudiar inglés. Entonces, vamos a hacer esto. Vas a poner el símbolo de la paz y vas a copiarlo, porque no quisiera que tuviera errores, porque si tiene errores no le llega a Autodesk. Entonces, hagamos por favor una copia de esto, yo te lo dejo en la descripción, te lo dejo al pie del video y lo pones en tu comentario y no pongas nada más, ¿sí? El emoji y el hashtag que es largo, pero bueno, es para que le llegue a Autodesk. Y ponelo en todas tus redes sociales. Ponelo en Instagram, ponelo siempre con el hashtag, ¿no? Porque si no, no le llega. Ponelo en Instagram, ponelo en Facebook, ponelo en Twitter, ponelo en LinkedIn. Yo lo voy a poner en todas mis redes sociales, toda vez que pueda, en cada publicación que haga, para que le llegue, por favor, de una vez nuestras peticiones a Autodesk y nos hagamos escuchar. ¿Sí? Y bueno, acordate, yo hago el sorteo después cuando esto llega a 750, yo sé que va a llegar a 750. Si querés comentar otra cosa, comenta otra cosa, también poner el símbolo de la paz, pero separado del hashtag, porque quiero que llegue este hashtag a Autodesk. ¿Sí? Vos ponelo, comentá, pero también comentá en otro comentario con el hashtag. ¿Está claro? Por favor, hagamos esto. Vamos a ser muchos, espero que seamos muchos y que los muchos que seamos nos hagamos escuchar. Y por favor, me voy a sacar esto para decir esto. Ay, mi amor, me lo hiciste muy ajustado. Oh, ahí está. Por favor, pon el símbolo de la paz, que es nuestra forma de pedir por el cese de la guerra. Aunque las noticias no lo estén diciendo, hay guerra en todo momento. Ya no es una noticia novedosa, entonces los noticieros te lo ponen así chiquitito ahí abajo, pero hay mucha gente que está perdiendo sus hogares, que está perdiendo sus pertenencias, que se está alejando de sus familias y por sobre todas las cosas se le está, digamos, quitando su derecho de vivir en paz. Hasta acá llegamos. Acordate el hashtag, por favor. Te dejo el botón de suscripción de este lado y de este otro lado un par de videos para seguir aprendiendo. Y no te olvides que no siempre se esconde un bandido detrás de un antifaz. Chao. Hasta la próxima. Chao, Wilson. Chao, profe.